En este primer bloque estamos con el ingeniero José Domiano y con el arquitecto Rafael Camino. Ingeniero, buenas noches. Bueno, me gustaría que usted me responda. A ver, ¿era evitable esta inundación o era mitigable las consecuencias si se hacían las obras hidráulicas necesarias? Por supuesto, no hay nada imposible para la técnica y para el ingeniero. Lo que pasa es que todas estas obras tienen recurrencia. Ahora estamos pasando pero en etapa que no podemos ignorarla. Vos las mencionado al pasar, Pedro, pero que esté inundado Comodoro Rivadavia, que esté inundado La Pampa, que hoy aparezca que a Guaymallén también le llevó el agua por arriba en Mendoza, que los mendocinos son medio vistos de nariz parada, ¿sí? No, pero se lo ha llevado también. Que estemos inundados Catamarca, cortaba la ruta, los catamarqueños no pueden salir ni al sur ni al norte, se van para el lado del... Sí. Ojo de paso, ¿cómo se llama? El paso que va a Chile. Sí, a San Francisco. Si seguimos para el norte, bueno, tenemos Tucumán y Santiago del Estero. Anoche evacuaron en Santiago del Estero. La Universidad Católica de Santiago del Estero está construida en donde era el lecho anterior del río. Así que como abrieron todas las compuertas del embalse de y bueno, estaban evacuando. Son todas esas barbaridades que se hacen cuando se está sequito, quiere hacer. Los santiagueños quieren hacer 4 torres, ¿sabía eso? Ahí en la margen del río. Claro. ¿Por qué? Porque va a quedar bien cuando vos vengas de Buenos Aires ver 4 torres iluminadas ahí. ¿Y a dónde la van a hacer? En la margen del río. Bueno, esas son situaciones que nos llevan a tener que unir todas estas cosas, como ser lo que pasa en Perú, lo que pasa en Colombia, 250 muertos. De lo que estamos hablando es de que el cambio climático vino para quedarse por el momento. Sí, yo no sé eso que diga el arquitecto Camino. Yo lo que te digo que para mí esas son corrientes marítimas que vienen desde el Pacífico, pasan por arriba de la cordillera y se derraman acá. Algunos le dicen eso, el fenómeno del Niño, no sé qué, bueno, pero eso se repite, tiene una periodicidad. No podemos decir que nunca hemos escuchado hablar del Niño, que algunas veces lo ataca más a Perú, cierto, Perú lo agarra cada rato. Bueno, pero acá también. Entonces, no hay previsiones sobre cosas que pueden tener periodicidad de 10 años, periodicidad de 5. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para que esto no se repita? Y salí a buscar lo que habían estudiado los alemanes. Acá Perón escondió en algunas consultoras un montón de alemanes de la posguerra. Algunos dicen que dejaba pasar primero y dejaban todo el oro ahí y después hacían pasar a trabajar. Bueno, esa gente de cada una de las quebradas, o sea, de las cuencas, la estudió y le entregó a Buena Energía libros, tomos, así. ¿Qué se han hecho eso? En la década del 50. En la década del 50. Acá en Tucumán. Pero bueno, pero después... Ya tendríamos los estudios básicos, porque si ahora nos ponemos a estudiar la flora, la fauna... No, va a llevar mucho tiempo. Pero en 1991 también Agua y Energía hizo un informe haciendo recomendaciones de las obras, seguramente basados en esa información que tenían de la década del 50. Yo te explico, Pedro. Vos si te pones a estudiar, podés estudiar hasta que te moráis, cosas, los bichitos, las mariposas. Si soy ingeniero, tenés que actuar inmediatamente con lo que tengas y ponerle coeficiente de seguridad. Esta columna, bueno, si la hacemos con 1,25 va a ser más chiquita, pero si la hacemos con coeficiente de seguridad de 1,50 va a ser más gordita, va a costar más, ¿sí? ¿No se va a caer? No. Entonces lo mismo pasa con los ríos. Si vos le ponés coeficiente de seguridad a la creciente, a los desbordes, a esto... Ahora, vos me puedes ingeniero, lo que acabo de decir es clave porque esto lo discutí con un profesional. Yo no pasé por la Facultad de Ingeniería, pero ¿qué me dice la sabiduría social que uno ha acumulado? Que hoy hay que hacer una obra pensando en 300 milímetros, no en 80. Bueno, ¿me entiende lo que le digo? Sí. Usted me dice, es más cara, bueno, pero usted se está proyectando. No, pero hay, por ejemplo, Pedro, si vos vas a hacer una obra para 85 milímetros, saca todo lo que están ahí en las cosas. Claro. Termina la inundación
y todo lo inunda vuelve a meterse a la par de los ríos. Eso tiene que haber una planificación estricta. Alguno de la legislatura debería pensar que hay que hacer una ley que no te pueden poner los cauces. Bien, el arquitecto Rafael Camino varias veces estuvo con nosotros y hablamos de la utilización racional o la ocupación racional del suelo. Y esto tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Hay zonas habitadas que son inadecuadas. Yo creo que hace 2 años estábamos acá hablando del mismo problema. O sea, cuando en la última gran ocasión, digamos, las lluvias y las inundaciones, y en ese momento se hablaba de que se iban a abrir las compuertas de Escava, que finalmente no se abrieron y que la zona de Granero, la zona de La Madrid se iban a inundar. O sea, que se sabía lo que iba a pasar hace 2 años. Hoy pasó, o sea, directamente se abrieron y pasó. Y está pasando más porque se está juntando ya con el embalse de lo que está haciendo el frontal, más la apertura de las compuertas del Cadillal, y se está juntando una gran fuente de agua, digamos, que hay que desagotar. El problema es que no hemos cuidado bien el suelo. Entonces, de pronto, ni diría que si falta o no falta planificación. Lo que diría es determinar específicamente dónde puedo y dónde tengo riesgos. O sea, los riesgos existen, hoy son más, hemos aumentado la población, como decía la ingeniera, decía recién, pero hemos puesto universidades en cauce del río, hemos puesto viviendas dentro de las causas y lo hemos tomado como terreno fiscal. Vayamos al caso específico. En La Madrid viven 8.000 personas, en Lomas de Tafí 25.000. ¿Podemos hacer Lomas de La Madrid? A ver, ¿qué quieres que yo los podemos sacar los pobladores? No, pero no es necesario. ¿No es necesario? No, hay que enlazarlo con un lazo, a Sisto Terán, atarlo a un árbol, enlazarlo a Manolo Fernández y a Conte, que son los que han deforestado. Hoy la Iglesia en el diario de hoy está hablando de los costos de la irracional deforestación. Bueno, con Rafael también lo hablamos en alguna oportunidad. Si tenemos una topografía con un recurso hídrico que viene en altura, la cobertura del suelo es fundamental, es clave. Sabemos, y un poco lo mencionaba recién el ingeniero, vivimos en un mapa de zona de riesgo. O sea, vivimos a la par de la montaña, eso significa una caída de otra velocidad del agua, no es el caso de la Pampa, que se puede infiltrar o no tiene la fuerza, digamos. Incluso cuando sumamos esto a lo que está pasando en Catamarca y se suman los volúmenes de agua, creo que empiezan a aparecer los problemas más abajo. Si nosotros tenemos, aparte de la hidrografía que mostraba, casi 11 ríos en 50, 60 kilómetros, que desembocan todo a una sola gran cuenca que es la del Salí, evidentemente no da abasto. Entonces las obras tienen que estar pensadas ahora, creo, diseñadas en función del riesgo y en función de los cambios. Creo que lo que está pasando ahora, digamos que aumentó la población con respecto a hace 40 años, aumentaron los servicios, hay universidades, incluso en San Miguel de Tucumán, o en el área del Gran San Miguel, hay nuevos servicios, hay fábricas, hay una cantidad de cosas que antes no existían y que eran terrenos de infiltración que ahora de pronto se transforman en terrenos de evacuación. Claro. Pero no tenemos la infraestructura, entonces no es un problema de lo que le dicen la teoría del caño, no es hacer un caño más grande. No. Es mucho pensarlo en otra escala el problema. No, claro, lo que vos estás planteando es que hay que pensar que el agua y el suelo son dos elementos dinámicos que van a convivir y que el hombre puede influir sobre ello o la naturaleza. Yo creo que el agua, el suelo, el aire mismo, digamos, lo que habla de los vientos y todo lo demás, están en permanente dinamismo. O sea, lo que pasa es que cada tanto tienen esta circunstancia de cambio. Y los legisladores de antes también. O sea, el tsunami no ocurre todos los días, ocurre cada tanto en Chile, ¿no es cierto? A ellos le ocurre cada tanto. Nosotros cada tanto tenemos una tormenta de esta y no es raro que ocurra en esta época, porque son los cambios de estación y generalmente, todos lo sabemos en Latinoamérica, en marzo más o menos sucede este tipo de tormenta. Yo hablaba antes de entrar al aire, Rafael, con el ingeniero Domiani y le decía, Mendoza tiene 7 represas, nosotros tenemos nada más que 3. Pero no es solamente el problema de la represa. Bueno, pero la represa permite es una parte del plan. Embalsar, frenar la velocidad de caída. Es una parte del plan. Necesitamos
canales derivadores, necesitamos retener el volumen, necesitamos retener que venga la velocidad del flujo del agua, necesitamos desviarlo ese flujo para las zonas que estamos poblando. O sea, necesitamos una cantidad de obra que no es solamente embalsarla, sí, porque ya vemos lo que pasa con los 3 embalses. En Holanda me encantó leer cómo solucionaron. Había un río que pasaba por un pueblo, entonces cuando crecía se inundaba. ¿Qué hicieron? Hicieron un brazo que lo desvíe al río, entonces pasa por los 2 brazos, por el que pasa por el medio del pueblo y por el costado. Y es una obra, diferente, a ver, de pico y pala, por decir, con una máquina, ¿eh? O sea, no es una obra de ingeniería compleja. Yo tenía un profesor que nos enseñaba enormes teoremas de matemáticas y estábamos 1 hora y media viendo la demostración. Cuando terminaba decía, ese teorema tiene 3% de inspiración y el 93% de transpiración, como diciendo, no se asuste, porque es lo mismo de antes. Él se llamaba el doctor Feli Herrera. Bueno, lo que yo diría es que a veces el problema no es ahora, porque esto se soluciona con solidaridad y todo lo demás, está bien, a la inundación lo vamos a evacuar cuando está en la escuela. El problema viene con el día después. Sí. El problema de eso vamos a hablar. ¿Qué hacemos a partir de ahora, sí, digamos? En el último bloque nos vamos a concentrar en eso. Grave. Pero bueno, pero es muy importante lo que ustedes están planteando. A ver, primero, sí, hay que romper con mitos. Esto de que cada vez que llueve nos tenemos que inundar es un mito. Esto de que las obras hidráulicas son caras y realizables es un mito. Y además, esto de que la naturaleza es estática, también es un mito. Entonces, teniendo todo este conocimiento, todas estas verdades, es como necesitamos actuar. Así es como ahora, pensar. Hablemos sobre la deforestación. Es muy grave deforestar en la zona donde toma velocidad el río, sí, claro, en el naciente o en la cuenca media. Y esto nos ha ocurrido en Tucumán, lo que decía el ingeniero, la iglesia está diciéndolo, el que fue, quien estuvo acá en Tucumán, Melitón Chávez dijo, hay una deforestación feroz, claro, salen los diarios permanentemente denuncia, cuando en realidad se está recomendando que en las laderas o en la zona alta, cuando hay río, haya especies, distintas especies y de distintas edades, las plantas para que puedan absorber. ¿Y quién la va a plantar esa, Pedro? Yo te digo porque... Bueno, ahí está la ley de la legislatura. Hay una Secretaría de Agricultura y Ganadería que no tiene poder de policía real para poner preso a Sisto Terán, al Perón, no. Ahora, el otro problema es que por ahí las multas son tan baratas que conviene desmontar, pagar la multa y sacarle rentabilidad al suelo. El tema es cómo estamos tratando el problema en la globalidad, o sea, porque esta es la consecuencia. Lo que estamos viendo ahora, la inundación es la consecuencia de una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, la deforestación, la falta de control, la planificación, poner áreas residenciales en zona de riesgo, dejar que se ocupen, luego que pasan, tratar de que la historia se repita, porque esta historia hace 2 años la hablábamos y hace 8 años probablemente también la conversábamos. Entonces, hay una cantidad de cosas donde esto es la parte final. Sí. Vos has hecho todo esto, esto es lo que te pasa. ¿Sí? Ahora, si no aprendemos de esto, el año que viene vamos a estar nosotros 4 u otros 4 vamos repitiendo el mismo tema. Este es el objetivo del programa, Rafael. Que tomemos conciencia que se hagan las cosas y además que sepamos que estos antecedentes ya los tenemos. Y por ahí lo que les digo, una cosita más, a veces las obras no es que sean caras, hay que fijarse en función del beneficio que tienen. Claro. O sea, es más caro lo que tenemos que hacer ahora que haber hecho una obra que en un momento nos parecía caro y que nos salvaba de todos los problemas y de toda la inversión que tenemos que hacer ahora. Ahora tenemos que reparar rutas, evacuar gente, tenemos que planificar, tenemos que encontrar nuevas tierras, o sea, es una cantidad de cosas las que tenemos que hacer que si hubiéramos hecho una obra aún cara, nos hubiéramos visto de otra manera hoy. Te adelantaste también al próximo bloque con el ingeniero Azcárate que está en el estudio. La obra que vamos a hacer, Potrero del Clavillo, sí, representa el 2% del presupuesto de la provincia, no es cara. Entonces, yo quiero que en este programa se caigan los mitos de que
cada vez que llueve nos vamos a inundar, que no se pueden hacer obras hidráulicas o que son caras. Esos son mitos. Te repito, Potrero del Clavillo vale el 2% del presupuesto de la provincia. Les agradezco a los dos. No, le agradezco a usted por la Hacemos invitación. una pausa.